Mientras se conecta. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buenos días o buenas tardes, no sé qué hora será por ahí. Buenas tardes ya, creo que estamos en el mismo horario. Muy bien, mucho gusto. Pues Pablo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a presentarte a la audiencia que no te conozca. Se trata de Pablo Muñoz, él es psicólogo, es filósofo, es profesor universitario, escritor y conferencista internacional y además un gran activista pro vida. Entonces, eh, para continuar con el exposición de Pablo, antes de iniciar, les damos algunas instrucciones sobre la metodología. La exposición de nuestro invitado tardará aproximadamente 30 minutos. Luego vendrá un espacio de preguntas que rogamos estén relacionadas con la ponencia y que sean muy respetuosas. Para este espacio de preguntas hemos destinado un máximo de 20 minutos. Con el fin de formular las preguntas, rogamos que utilicen la herramienta Mentimeter, de acuerdo con las instrucciones que dejaremos aquí en un comentario fijado, y que las formulen durante el tiempo de la conferencia de Pablo. Muchas gracias. Y ahora sí, sin más preámbulos, le damos la palabra a Pablo. Muchas gracias. Cuando me contactaron para poder hablar en esta conferencia de hoy, me pidieron un tema particular. Entonces pensé que podríamos hablar hoy en día en relación a la batalla cultural. Decidí centrarme en un aspecto que me parece importantísimo para poder enfrentar y dar una batalla digna con respecto a nuestros ideales, nuestros principios y nuestros valores, que es el de la propia estabilidad personal de cada uno. Una estabilidad, porque si hablamos de psicología, obviamente que cuando uno habla de psicología, ¿a qué se refiere? ¿No? Mucha gente, por ejemplo, es interesante cuando se encuentra con una persona que haya estudiado psicología, inmediatamente lo primero que piensa es, uy, me está analizando esa persona, ¿cierto? Siempre pasa eso. Pero en realidad no es tan así, sino que en la mayoría de los casos, y eso también cuando, por ejemplo, en relación a la cantidad de pacientes o de gente que uno pueda ver en el ámbito de una clínica, una práctica psicológica y demás, una cosa interesante para que la gente sepa es que el 90% de las personas, esto es estadísticamente, el 90% de las personas que van a un psicólogo, por ejemplo, no van porque estén locos y no van porque tengan problemas psicológicos, sino porque tienen problemas y listo, y no saben cómo resolverlos. Esa es la razón. Problemas que pueden tener una causa en situaciones que se han vivido, en relación al ambiente familiar que puede haber afectado, en relación al modo como uno fue criado, porque no es lo mismo, por ejemplo, haber sido criado por una madre que buscaba fortalecerlo al hijo en vez de sobreprotegerlo, o con un padre, por ejemplo, que trataba de balancear esa relación entre la madre con sus hijos. Esa es la importancia de crecer con una mamá y un papá, y eso podemos hablar un poquito más adelante. Pero yo quiero referirme especialmente al, a que cada uno de nosotros se plantee en qué situación personal, en cuanto a la madurez, en cuanto al carácter, en qué situación psicológica nos encontramos. Porque esta es una condición esencial para poder meterse en cualquier tipo de batalla. Por ejemplo, cuando uno va a la guerra, uno para la guerra necesita personas fuertes. Uno generalmente piensa en un hombre fuerte, porque si tú llevas a un activista LGBT a la guerra, no va a saber primero ni empuñar un arma, y ante el primer tiro se va a esconder en el subsuelo, porque le va a faltar ese coraje y esa valentía que es propia del hombre y que es necesaria para la guerra, por ejemplo. Es esa fortaleza de ánimo, esa fortaleza de carácter, esa fortaleza espiritual. Y entonces, en una batalla cultural, es importante tener en cuenta dónde está uno parado. Y comentaba lo recién estadísticamente las personas que van a ver a un psicólogo o van a pedir ayuda. Tal vez de 100 personas, 10 solamente van porque tienen algún problema psicológico real. Pero el 90% de las personas que van es porque se han metido en un problema y no saben cómo salir.
o necesitan ayuda o no saben cómo resolver una situación. Y es ahí entonces donde entramos todos nosotros en la vida tenemos que enfrentarnos a situaciones y todos en la vida tenemos que pasar por un proceso de maduración, por un proceso que se llama forjar el carácter. ¿Y qué significa eso? Cuando una persona es madura, por ejemplo. Recibo muchas preguntas de jóvenes que me dicen, Pablo, ¿cómo me di cuenta que yo soy maduro para mi edad? Uno es maduro cuando se guía por principios y por convencimiento de lo que sabe que tiene que hacer, de lo que está bien y evitar lo que está mal, y no por sus sentimientos. No porque hay algo que le cause placer. Porque cuando nos movemos y nos motivamos por cuestiones simplemente sentimentales o de placer, o no hacemos algo porque cuesta, porque trae dolor, entonces ahí vemos un signo de inmadurez. Y esa inmadurez es muy propia en los niños, por ejemplo. El niño que quiere comer un caramelo va al supermercado y ve el frasco con los caramelos y si la madre no se lo da, comienza a hacer un berrinche para tratar entonces de manipular la voluntad de esa madre. Y es ahí entonces cuando entra la disciplina por parte de los padres. Y ahí es también el tema del balance para poder educar bien a un hijo. ¿Hasta qué punto yo puedo a un hijo darle todo lo que pida? ¿O de qué manera yo puedo usar muchas veces esos sentimientos y esas sensaciones de un hijo para educarlo y guiarlo y especialmente forjarle un carácter? Sin convertirse tampoco en la bruja que nunca le da nada al hijo para hacerlo fuerte, porque eso también puede tener un efecto adverso. Siempre hay que ir en el medio de las cosas, el justo medio. Y eso requiere de mucho discernimiento, requiere de paciencia, requiere de estudio, requiere de oración. Pero hoy, lamentablemente, cuando uno va a la escuela, lo único que escucha generalmente, y eso pasa en los programas de educación en Colombia, en México, en Argentina, pasa aquí en Canadá, todo lo que uno escucha es derechos. Hasta el hartazgo, a mí ya me tienen hartos todos los grupos de derechos humanos. Toda nuestra generación, lamentablemente, es una generación que ha escuchado hasta el hartazgo que necesita un derecho para esto, derecho para aquello, derecho al sexo, derecho a abortar, derecho a tener lo que yo quiera, derecho a hacer lo que se me dé la gana. Hoy en día en Chile, por ejemplo, se está hablando de una ley que es tremenda, que es la de el desarrollo progresivo del niño. Es decir, que el niño va adquiriendo derechos en contra de su padre. Todo es derecho, absolutamente derecho. Tengo el derecho de esto y tú no tienes el derecho de hacerme esto, de hacerme aquello. Pero sin embargo, esto va a generar problemas psicológicos y problemas personales, ya lo está haciendo, muy grandes en toda esta generación. Porque en definitiva, si uno quiere crecer como persona, y eso es lo que tiene que apuntar la educación, uno tiene que comenzar a madurar, comenzar a forjar el carácter y eso solamente se mide por el nivel de responsabilidad que uno tenga. Entonces ahí acabo de mencionar otro elemento. Primero mencionaba el tema de los sentimientos. ¿Hasta qué punto nosotros al tomar decisiones nos guiamos por los sentimientos? Porque eso nos va a ser una especie de termómetro con respecto al nivel de madurez personal. Pero en segundo lugar está el tema de la responsabilidad. ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a hacerme responsable de mis acciones? De tomar responsabilidad y hacerme cargo. En vez de culpar de mis problemas al mundo externo, al sistema, a la sociedad, al gobierno, a la escuela. Nosotros muchas veces tenemos esa tentación de caer en un victimismo absoluto, lamentablemente. Y eso es lo que nos enseña el posmodernismo. ¿Por qué el posmodernismo es una ideología que es tan peligrosa? Yo creo, porque mira, hay muchas ideologías dando vueltas por el mundo, pero hay ideologías que son más peligrosas y hay otras que no son tan peligrosas, por más que sean mentiras. Por ejemplo, si a mí viene una persona y me dice que la Tierra es plana, por ejemplo, y ahí van a saltar muchos y me van a criticar que la Tierra es plana, ¿cómo va a decir eso? Bueno, para mí no es plana. Para mí no es plana y eso se puede demostrar, pero más allá de eso, si una persona cree en esa ideología que no tiene un fundamento científico, en definitiva no le va a hacer daño absolutamente a nadie. Y por eso hay ideologías que no son tan peligrosas o no son peligrosas para nada, pero hay otras ideologías que sí son muy peligrosas como el posmodernismo, porque el posmodernismo lo que hace es un sistema de pensamiento que te estructura tu pensamiento de tal manera que comienzas a juzgar de la realidad y a juzgar de tu vida con una visión perversa de la realidad. Es decir, todos aquellos que no son yo
tienen que ser vistos como opresores, como una especie de opresión sistemática, y yo soy la víctima, siempre de todo. Y al ser yo la víctima de absolutamente todo, entonces jamás voy a tomar responsabilidad de mis propias acciones. Jamás voy a tomar responsabilidad de mi propio cambio, que yo debo cambiar y ser mejor persona. Porque siempre, siempre es increíble también esto. Nosotros como seres humanos tenemos el poder de responsabilizarnos y tomar control incluso de las cosas que no tenemos culpa. Y esto es lo que el posmodernismo no te deja realizar. Le echas la culpa al prójimo. Y puede ser que muchas veces hayas sufrido injusticias, de las cuales uno no tenga absolutamente culpa. Pero sin embargo el ser humano tiene la capacidad de elevarse sobre esas cosas, sobre esos obstáculos y ser mucho mejor. Porque en la vida todos, absolutamente todos, no hay, yo creo no hay una persona en la historia de la humanidad que no haya sufrido una injusticia. Una injusticia pequeña, una injusticia grande, pero todos tarde o temprano nos vamos a enfrentar ante una realidad injusta. Y esa realidad injusta, si yo realmente soy inocente al respecto, porque, por ejemplo, te acusan falsamente, o, por ejemplo, tú estás en la escuela, una historia que me pasó a mí, por ejemplo. Cuando yo estaba en séptimo grado, la directora de la escuela, en Argentina, no sé cómo es en Colombia, pero en Argentina, cuando tú estás en sexto grado y vas a pasar a séptimo, el mejor promedio de la escuela es el abanderado. Lleva la bandera argentina. Entonces es como un honor, especialmente en los pueblos y demás, es un honor que el hijo o la hija es el abanderado. Pero resulta que en mi escuela, cuando yo estaba en sexto grado, mi compañera era la hija de la directora. Y la hija de la directora no era la mejor estudiante, no iba a ser la abanderada. Entonces, ¿qué hizo la directora? La directora comenzó a fraguar las notas, me cambiaba las notas a mí, me las cambiaba. Entonces, en vez de ponerme 10, me ponía 8 aquí, me ponía 8 por allá. Y era obvio, porque yo recuerdo que veía la libreta y estaba borrado, y abajo tú lo ponías al sol y decía 10, y habían tapado con borrando, o le habían puesto el corrector, ese blanco, que obviamente tú lo ves a la luz y se ve lo que decía, y ponía 8. Y esta directora amenazaba a esos maestros que me ponían 8, que ellos no me ponían, pero los amenazaba para que no dijeran nada, con el trabajo, porque eran suplentes, eran temporarios, no tenían el cargo. Entonces así era como los chantajeaba. ¿Para qué? Para que la hija sea la abanderada. Pero bueno, para hacer la historia corta, a esta directora la pillaron, y ¿qué hicieron? Como es en Argentina el grandioso sistema de educación, la cambiaron de escuela y la hicieron directora en otro lugar. Ese fue el castigo. Mira, es tremendo, ¿no? Tendrían que haberle pegado una patada a esa mujer que nunca más enseña en su vida. Pero bueno, esas son las cuestiones del Estado, ¿no? Cuando el Estado está a cargo y es el Estado el que se controla a sí mismo, no pasa absolutamente nada. Así que si hay algún inspector de escuelas, alguna inspectora de escuela que me está escuchando, que lo sepa bien, no sirven para nada. Es un gasto de dinero el trabajo de ustedes. Pero bueno, ¿a qué voy al respecto? Entonces, cuando a mí me pasó esa situación, que era una situación injusta, porque yo, ¿qué había hecho? Yo había estudiado y yo me merecía tener un promedio altísimo, pero no lo tuve tan alto porque esta directora de la escuela, en mi pueblo, en Barreal, en San Juan, cambiaba las notas. Entonces eso podría haber sido una oportunidad para victimizarse, para echarle la culpa al sistema, a la directora, la inspectora. Mira, el Ministerio de Educación de San Juan, el Ministerio de Educación de la Argentina es un desastre, yo voy a ser un fracasado. Pero sin embargo, ¿sabes qué? Para mí fue una bendición eso, porque lo tomé como la oportunidad para poder crecer y estudiar de tal manera que jamás ni siquiera nadie se pudiese animar a borrarme una nota y ponerme un 8, por ejemplo. Y me lo propuse. Yo dije, voy a ir a la secundaria y voy a estudiar de tal manera que va a ser inconstatable, no me van a poder, ni siquiera van a poder intentar hacerme lo que me hicieron en séptimo grado. Pero fue también por muchas veces esas cuestiones de injusticia, uno lo tienen que llenar y lo tienen que motivar entonces a crecer y a ser mejor. Pero ese es el problema muchas veces de esta generación. Es una generación que he crecido. Yo, en mi caso personal, gracias a Dios, yo crecí junto a muchísimos otros hermanos. Entonces eso de crecer en muchos otros hermanos también te va forjando, porque no solamente tienes a tu padre y a tu madre, pero también tienes 2, 3, 4, 5, 6, 7 hermanos que te van forjando y te van educando. Es así, eso pasa. Tu madre te puede perdonar algo y tal vez está mal porque no te ayuda a crecer, pero después la fila de hermanos no te lo van a perdonar.
Y eso es muy bueno. Eso es algo muy favorable para la vida de uno. Y esa fue una realidad que me tocó vivir a mí, como le toca vivir a tantos que tienen muchos hermanos. Pero ¿qué pasa? La familia hoy en día, lamentablemente, especialmente en las ciudades, viene de ambientes de familias pequeñas. ¿Y cuál es lo negativo de crecer en una familia pequeña? Que inevitablemente la atención de la madre, la atención del padre van a estar enfocados en uno o en dos hijos solamente. Y se los va a sobreproteger. Y eso no es bueno. Se los deja jugar a algo, pero en la medida o en tanto y cuanto no se vayan a lastimar, por ejemplo. Y eso no está bien. Porque esos niños después psicológicamente crecen con una barrera psicológica. Y entonces después tienen 18, tienen 20, tienen 25 años y son jóvenes que nunca van a tratar de ir más allá porque como han sido sobreprotegidos, o van a necesitar de los padres o van a necesitar de esa aceptación o del permiso, que eso psicológicamente después se transfiere al matrimonio, se transfiere a otros amigos, se transfiere, es como un estado mental, un estado psicológico que no nos permite crecer personalmente. Y entonces esos jóvenes han ido a hijos de familias pequeñas, sobreprotegidos, han ido a escuelas y universidades donde les ofrecieron un espacio seguro. Fíjate, esto en Canadá ya está, los espacios seguros en Estados Unidos también es una cuestión legal dentro de las universidades. Es decir, tú vas a la universidad y es un espacio seguro. ¿Qué significa un espacio seguro? Significa que ningún profesor, ningún estudiante, ningún conferencista pueda decir absolutamente nada que te vaya a ofender. Por eso el chiste con respecto al progresismo es que son esas mentes frágiles, porque se quiebren, son los copos de nieve. Así le decimos aquí, snowflakes. Son los copos de nieve que ante cualquier cosa se ofenden, ante cualquier cosa se desaparecen. Y entonces han creado una especie de policía del pensamiento, como hay en la Argentina el INADI, donde está esta mujer desastrosa, Victoria Donda. En Canadá, en los Estados Unidos, la gran mayoría de las universidades tienen la Oficina de la Diversidad y la Inclusión, que son instituciones dentro de la universidad que tienen más poder que la misma universidad, que el mismo rectorado, y tú puedes ir y denunciar a un profesor, puedes denunciar al conferencista porque dijo algo que me ofendió, por más que lo que dijo ese conferencista, ese profesor o ese comentario en la clase sea verdad. Entonces, hemos llegado al punto de que YouTube, Twitter, Facebook estén constantemente, Instagram, gasten millones de dólares en revisar contenido, no voy a hacer que alguien se ofenda. Cuando en realidad, ¿qué importa si la gente se ofenda? A mí, por ejemplo, me insultan todo el tiempo. Vayan a mi Twitter, van a ver la cantidad de insultos y cosas que me dicen. Pero esas situaciones, en realidad, son situaciones que una persona, en vez de hundirlo psicológicamente, emocionalmente, le tienen que servir para crecer. Y si una persona se ofende porque viene alguien en Twitter y te dice algo, es porque tienes algún problema psicológico entonces. O es porque realmente tienes un problema de sentimentalismo y un problema de carácter y un problema de maduración bastante serio. Y eso es lo que nosotros, yo creo que nos tenemos que preguntar hoy en día. Si nosotros podemos vivir por encima de todos estos ataques. Porque estamos en una batalla cultural. Y si esta batalla es psicológica, significa que nosotros debemos estar psicológicamente fuertes para poder enfrentarnos a toda esta situación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que adquirir una gran tolerancia a la frustración, porque muchas veces en esta batalla vamos a perder. Muchas veces en esta batalla vamos a ser la minoría, vamos a ser inferiores, o estamos compitiendo ante una fuerza, un poder mundial financiero gigantesco. Nosotros que hacemos todo de modo voluntario, porque a ti ¿cuánto te pagan por hacer esto? Nada, al contrario, a mí ¿cuánto me pagan? Absolutamente nada, yo me tengo que pagar los vuelos, me tengo que pagar los viajes, las conferencias, los libros, los pago todo yo para poder imprimirlos, y uno no es que gana tampoco tanto dinero porque todo el dinero se va en imprimir más libros, entonces uno ¿por qué lo hace? Por convencimiento, pero por eso, y después la gente te desprecia, la misma gente provida muchas veces te critica y ni saben los sacrificios que uno hace. Todo lo que uno deja de lado o todo lo que uno tiene que trabajar y esmerarse para poder subvencionarse todo este trabajo para educar a otras personas gratis. Entonces hay que adquirir una gran tolerancia a la frustración, porque siempre están los tontos de todos lados que critican o te tratan de tirar abajo y uno tiene que vivir por encima de eso. ¿Y cómo hace eso?
en el día a día, no guiándose nunca por los sentimientos o por los gustos, teniendo control. Ahora, esto no significa, por ejemplo, que si te gusta tomar un helado y te ganas de tomarte un helado, no lo vas a hacer. Ve y tómate y disfrútalo, pero hay que tener siempre un orden en las cosas. Y muchas veces nos tenemos que plantear y tenemos que entrenarnos a nosotros mismos. Decir, bueno, a ver, hace calor. Bueno, aquí en Canadá hace un frío tremendo, pero suponete que yo esté en Colombia, esté en Cartagena, y un lugar hermoso y haga calor, y me den ganas de tomar un helado, y yo me voy a plantear y voy a decir, a ver, tengo ganas de tomar un helado, pero realmente puedo usar esta oportunidad tal vez para sacrificarme, solamente con el propósito de dominarme a mí mismo, para ser fuerte. Y eso es algo que lo tenemos que hacer en muchos aspectos y lo tenemos que practicar. De hecho, ese es el sentido de la penitencia dentro de la tradición del cristianismo. ¿Por qué en el cristianismo muchas veces se nos anima a ayunar, se nos anima a abstenernos de algo, se nos anima a hacer penitencia? Porque eso es un método psicológico para el propio crecimiento personal. ¿Sí? Es para el propio crecimiento personal. Y entonces es el espíritu de sacrificio lo que realmente nos va a mostrar si tenemos la altura psicológica para estar en esta batalla cultural. Entonces, en vez de reclamar derechos, por ejemplo, tenemos que comenzar a preguntarnos cuáles son las responsabilidades personales que yo tengo en esta vida. Porque ahí va a cambiar totalmente la perspectiva. Ahí nos vamos a dar cuenta que entonces el objetivo de esta vida no es buscar el placer o la felicidad, sino que es buscar lo que es realmente bueno para mí, más allá de si eso me causa placer o no. Porque mira, muchas veces a mí me encanta escalar montañas. Me gusta muchísimo y he escalado muchísimas montañas en los Andes, muy altas, técnicas en los Alpes. En los Alpes, recuerdo cuando escalé el Matterhorn, que es una montaña dificilísima, la escalé con un escalador suizo, los dos hicimos un equipo, un escalador profesional suizo muy bueno, muy reconocido, Christian Buchmann se llama, y es una montaña tremenda que si tú la ves en Google, vas a decir cómo hizo Pablo para escalar esa montaña en 2 horas 50 minutos, porque eso fue lo que tardamos, desde el pie hasta la cumbre, 2 horas 50 minutos. Pero lo que uno tiene que saber es que para uno llegar a ese nivel, uno tiene que entrenarse y tiene que sufrir un montón, muchísimo. E incluso subiendo a esa montaña es un sufrimiento, porque uno tiene que ir a una velocidad sin poder tomar un descanso, es el esfuerzo físico, la concentración, pero sin embargo uno tiene un objetivo. Y cuando uno llega a la cumbre y observa esa vista de los Alpes en Suiza, es algo impagable realmente. Pero eso solamente se puede hacer si uno está dispuesto a sacrificarse. Y así como uno puede realizar una situación así, uno también tiene que transferir esa experiencia en la montaña a las situaciones de la vida. Y en la vida entonces no guiarse por lo que me da placer, por lo que me da una supuesta felicidad, sino por lo que es bueno para mí. ¿Y qué es bueno para mí? Bueno para mí, por ejemplo, en mi caso personal, es que yo tengo que formarme, tengo que leer, porque tengo una responsabilidad muy grande de ayudar a muchas otras personas, de iluminarlos, de enseñarles. Pero para eso, yo tengo que leer muchísimo. Mucha gente piensa, bueno, Pablo fue a la universidad, hizo un doctorado, fue a Princeton, fue a Cambridge, ya está, ya tiene todo, ¿qué va a hacer? Y no es así. Uno para poder mantenerse en este nivel tiene que leer constantemente, tiene que estudiar y tiene que sacrificarse muchas cosas. Sí, a mí me encanta leer, me encanta leer. Hoy, por ejemplo, terminé el libro número 40 en este año. Pero para eso yo me tengo que sacrificar de un montón de cosas. Me tengo que levantar a las 6 de la mañana todos los días y tengo que pasar 2 o 3 horas leyendo. Y a veces tengo la tentación, que es verdad, eso lo tenemos todo, tengo la tentación de ir a Instagram y ponerme a fijar que es más fácil, o ir a Facebook, o tengo la tentación de ponerme a hacer otra cosa, o tengo la tentación de lo que sea. Y uno dice, no, pero esto es lo que yo me propongo. Pero para eso uno se tiene que poner un orden en la propia vida. Entonces yo lo que quiero hacer para esta batalla psicológica es invitarlos a todos ustedes a que miren, y que todos, yo también, todos miremos nuestro interior, porque somos nosotros a quienes nos tenemos que ayudar y somos nosotros la primera batalla que tenemos que vencer. Y una vez que nos miramos a nosotros mismos, preguntarnos, ¿qué es lo que yo quiero de mí? Porque yo tengo toda una vida en mis manos. Se mete nosotros que somos pro vida. La primera vida que tenemos en las manos es la nuestra. ¿Y cómo la queremos vivir esa vida? ¿Cómo realmente queremos enfrentarnos? ¿Dónde quiero estar de aquí a 5 años? ¿Cómo me imagino? Me imagino como el mismo miserable de siempre, que nunca logró nada en la vida, que siempre vive atrasando todo, pateando todo para adelante, que vive dando excusas, vive victimizándose, que vive echándole la culpa al Estado, a la economía, a lo que sea.
o quiero hacer algo que quiere cambiar la vida realmente y volverse una persona mucho más responsable. Y entonces imaginarse, ¿dónde quiero estar de aquí a 5 años? Y poner eso por escrito, hacer como un contrato con uno mismo. Yo de aquí a 5 años quiero lograr esto. Pero para lograr eso de aquí a 5 años, yo tengo que hacer un montón de cosas entre medio. Y es ahí cuando uno tiene que ir partiendo los objetivos y tratando de ser muy concreto y muy realista. Yo de aquí a 5 años, por ejemplo, quiero lograr tal cosa, pero para lograr tal cosa se requieren todos estos puntos. Entonces, empezar por este, después por este, y esforzarme y tener ese objetivo a la vista. Porque uno puede decir, sí, yo quiero ser una buena persona, o quiero ser santo de aquí a 5 años. Bueno, pero ¿qué significa eso en mi vida personal? ¿Qué significa en la vida? Porque cada uno tiene una vida distinta también. Cada uno tiene una vida muy particular en un contexto único. Y no todos tenemos la misma familia, no todos tenemos los mismos padres, no todos tenemos la misma madre, no todos tenemos los mismos hermanos, hijos, esposos, lo que sea, la profesión, el país, pero todos tenemos una vida que proteger y que defender y que crecer, que es la de cada uno de nosotros. Entonces, voy a terminar aquí porque ya hemos estado casi por media hora para dar lugar a las preguntas o lo que sea, dudas que tengan. Pero ciertamente que animarlos a utilizar el tiempo de tal manera que la vida de ustedes sea mejor, no peor. Y a veces es muy fácil eso. A ver, al momento de discernir, si hago esto, ¿mi vida va a ser mejor o va a ser peor? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Hasta dónde llega? Porque muchas veces las consecuencias las vamos a tener que pagar no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Y por eso hay que ser responsable antes de actuar. Y hay que ser responsables después de haber actuado, incluso cuando han metido la pata. Bueno, pues muchísimas gracias, excelente exposición, Pablo. La verdad es que el tema del autodominio, del sacrificio, y más cuando estamos en esta lucha, creo que es fundamental. Resalto, porque me parecen muy importantes los temas que tocaste en torno a la responsabilidad, primero con uno mismo para poder responsabilizarse con otros. Y bueno, el tema también de la disciplina, que creo que es fundamental en este punto. Tenemos algunas preguntas, entonces te las voy a formular. Nos preguntan cómo se pueden poner límites a los niños sin sobreprotegerlos. Muy bien, hay que tener en cuenta como un principio básico, yo creo, al momento de educar a los hijos, es nunca dejarlos hacer algo que me haga... Tú sabes, por ejemplo, lo voy a poner de este modo, tú sabes cuando hay algo en una persona que te disgusta y esa persona no te cae bien. Uno tiene que hacer eso con los hijos. Uno tiene que jamás permitir que sus hijos hagan algo de tal manera que tú comiences a tenerle un disgusto a esos hijos. Muchas veces, por ejemplo, uno va por la calle o en un supermercado o en el aeropuerto, en la situación que sea, y se encuentra con niños que son un berrinche realmente, y no son niños agradables. No son niños que uno atraiga porque uno dice, mira ese niño cómo se porta. Bueno, eso es lo que un padre tiene que hacer. Jamás permitir que un hijo haga algo que se convierta en una causa de rechazo para sus padres y para la sociedad. Entonces los límites tienen que estar centrados en eso. Es decir, limitarlo al hijo, pero en tanto y cuanto eso que yo limito al hijo no lo va a ayudar a sociabilizarse, a ser una mejor persona, a crecer, a madurar. Entonces también hay que tener cuidado con los límites, porque tampoco se trata de limitar demasiado y convertirse en un monstruo. Pero hay ciertos límites que son necesarios hoy en día, y a mí me parece que son importantes y ante los cuales uno no tiene que ceder. Por ejemplo, en mi opinión personal, los niños no deben tener contacto con el celular. Jamás. No solamente por cuestiones neurobiológicas, porque se ha demostrado que produce eso reacciones químicas similares a la heroína, por ejemplo, a la cocaína, por el exceso de dopamina en el cerebro. Los niños no deben tener acceso al celular. Los niños deben tener el menor tiempo de pantalla posible durante el día. Y cuando digo el menor tiempo posible, significa, por ejemplo, estudios de neurobiología que dicen que un niño de 6 años no debe tener exposición delante de un televisor por más de 5 minutos al día. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en realidad los padres deben crear todo un sistema
dentro del hogar que mantenga ocupados a los niños, de tal manera que esos niños no necesiten entonces del televisor para entretenerse. Porque si tus hijos necesitan del televisor, si tus hijos necesitan del celular para entretenerse, significa que como padre eres un fracaso. Porque no le estás proveyendo un ambiente a tu hijo de tal manera que se desarrolle. Y a un niño que no vea televisión, que un niño no tenga celular, no le pasa absolutamente nada. Mira, yo cuando tenía 24 años tuve el primer celular de mi vida. Encima era un celular de los otros, no era un inteligente. Mi primer celular inteligente lo tuve en el año 2015, hace 5 años recién. O sea que no pasa nada. Jamás tuve televisión en mi vida. Jamás. Nunca, nunca, nunca tuve televisor. ¿Y qué me ha pasado? ¿Me he muerto? No, no me ha pasado absolutamente nada. Pero gracias a que en mi hogar no teníamos televisión, eso me ayudó a desarrollar una creatividad para mantenerme entretenido en otras cosas. No solamente con los libros, hacer mucho deporte. Los niños tienen que hacer mucho deporte, los niños tienen que pasar mucho tiempo afuera. Y las madres no tienen que preocuparse de que su hijo se va a lastimar. Si se lastima, que se lastime. Eso lo va a hacer más fuerte. Si el hijo se cae y se rompe la cabeza, no importa. A mí, a la edad de 11 años, yo ya tenía 37 puntos en mi cuerpo. Y eso, ¿qué me hizo? A mí me hizo más fuerte, no más débil. O sea, no pasa nada. Te voy a contar anécdotas. Yo vivía en el campo y muchas veces me cortaba jugando con mis hermanos y yo solo, y yo tenía 8, 9 años, yo solo iba al hospital. Ni siquiera iba a mi mamá a decirle, me corté. Me iba al hospital caminando, pedía hablar con el doctor, ahí en mi pueblo, en la cordillera, en San Juan, y le decía, doctor, venía la enfermera que me quería curar, y decía, no, solamente con el doctor, porque mi mamá nos había dicho eso, hay que ir con el doctor si te van a poner puntos. Y yo le decía, yo quiero hablar con el doctor. Y venía el doctor que estaba de guardia, que muchas veces el doctor estaba en su casa, lo llamaban, y le decía, doctor, mire, me corté, y me ponía 5, 6, 7 puntos. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que a los hijos tenemos que alentarlos a que desarrollen ese potencial enorme que tienen. Y no tenemos que ponerle un freno. Solamente hay que ponerle un freno al hijo en cuanto se refiera a la mala educación, en cuanto se refiera a conductas que pueden traerle problemas en la vida en adelante. En eso las madres tienen que prestar atención. Pero el resto, no se preocupen, que sus hijos jueguen, que vayan al campo, que vayan al bosque, que se diviertan y que pasen horas, que se cansen de tal manera que a la noche se oscurece y se van a dormir. Que no necesiten de un celular, que no necesiten de la televisión para poder entretenerse. Perfecto, excelente. Yo creo que eso es vital más aún con lo que vivimos hoy en la televisión, en las pantallas. Además de todo lo que cuentas que forma el carácter, creo que es fundamental también Sí. que no les lleve algo malo. Claro, voy a decir algo rapidito porque aquí preguntan qué pasa con un niño que se ha acostumbrado. En realidad lo que ha pasado en muchos niños, lamentablemente, es que se han enviciado. Y eso es por mecanismos neurobiológicos. Pasa lo mismo con los mecanismos de la droga. Cuando tú secretas dopamina, luego te vas a querer drogar por ese químico que te está pidiendo. El cerebro te pide a gritos que me des dopamina y para que venga una dosis de dopamina tienes que inyectarte heroína o cocaína. Lo mismo pasa con el celular o la televisión con los niños. Entonces a los niños hay que desintoxicarlos y hay que hacer todo un proceso por el cual hay que sacarlos, liberarlos de la pantalla. Y yo les voy a dar un ejemplo a los padres que están escuchando. Si sus hijos comienzan a tener un berrinche porque le sacan la pantalla, eso significa que ya están enviciados. Porque el cerebro le está pidiendo el grito. Si a un niño uno le quita algo y el niño no le molesta y ya está, no pasa nada. Pero si el niño siente ese impulso neurobiológico de tener algo, es porque algo ya está ocurriendo y hay que preocuparse. Entonces, uno tiene que hacer todo un proceso de desintoxicación. Y para eso hay que poner horarios, para eso hay que empezar de a poco, pero para eso los padres tienen que ser firmes también y tienen que encontrarle una alternativa. Tampoco se trata de sacarle el celular al hijo y después lo dejan solo en el cuarto. No, tienen que buscarle alternativas. Que sean mucho más atractivas para el niño que están en el celular. Claro, claro, claro. Muy interesante el término que usaste, desintoxicar, porque yo creo que en este punto realmente todo esto es tóxico para los niños. Tenemos algunas otras preguntas. Nos preguntan cómo se lucha contra el desánimo y la depresión. Especialmente buscando el orden en la propia vida. Ya que es interesante, por ejemplo, hay mecanismos neurobiológicos que llevan a la persona a tener depresión. Y la depresión se da muchas veces por distintas cuestiones ambientales,
por situaciones de la vida. Muchas veces la persona cree que está deprimida, pero en realidad tal vez está sufriendo una situación muy difícil en la vida. A veces pasa que una persona viene y me dice, Pablo, tengo una depresión enorme, me siento triste, y uno lo primero que le pregunta es qué le pasó, y te dicen, se murió mi papá, por ejemplo. Bueno, en realidad esa persona no está sufriendo depresión, simplemente está sufriendo una situación muy difícil que tiene que digerir y que tiene que procesar y va a tardar tiempo en sanar. Pero muchas veces hay personas que realmente sí tienen una actitud al desánimo, a la depresión, a la tristeza, a perder el sentido de las cosas. Y esas personas lo que tienen que hacer son principalmente consejos prácticos. Tienen que dormir bien. Para dormir bien hay que acostarse temprano, entonces no ver celular a la noche porque el celular te hace mal para poder dormir bien, por la luz azul que emite. Tienen que dormir bien, tienen que comer bien. Es impresionante cuando tú comienzas a comer bien, a comer proteínas y demás, y eso es por la serotonina que se libera en el cerebro. Y luego tienen que poner un orden en la vida. Tienen que poner un orden. ¿Y el orden cómo comienza? Ordenando su habitación, ordenando la casa. Las personas que están deprimidas, generalmente uno se da cuenta que algo está pasando psicológicamente en la persona porque va a la casa y es un desastre el hogar. Están las cosas tiradas por todos lados, está sucio, va a la cocina y tiene platos amontonados de toda la semana. Bueno, a ver, a todos los que están escuchando, yo quiero que vean alrededor de donde están ustedes, su habitación, su hogar. Si hay desorden, si hay cosas que no están donde corresponden, tienen que comenzar a ordenarlas. Porque eso que ustedes están viendo en su habitación, en su cuarto, en su cama, que está siempre sin armar, simplemente es un reflejo del estado psicológico en el cual viven. ¿Y cómo se arregla ese estado psicológico? Yendo para atrás y ordenando las cosas. Porque ordenando tu entorno te va a ayudar naturalmente a ponerte un orden en la vida. Es lo que yo planteaba recién, de ponerse objetivos de aquí a 5 años. Ponte un objetivo cada día. Hoy día, ¿qué quiero hacer? Todos en el celular tenemos la oportunidad de tener un calendario que ya viene instalado y todo. Bueno, en tu calendario tú dices, a ver, me levanto a la mañana. Tienes que encontrarle sentido a la vida. ¿Y cómo se lo encuentras? Diciendo, por ejemplo, yo voy a comer a las 2:30. Aquí en Canadá cenamos a las 6 de la tarde, pero si tú dices a las 9 de la noche, a las 8 de la noche voy a cenar, o a las 7, entre medio tengo que ir a trabajar de 9 a 12. Bueno, llegas al trabajo, estás en el trabajo, a ver, ¿qué tengo que hacer hoy en el trabajo? Y tienes que partir tu día y poner objetivamente y escribirlo, porque eso le va a dar sentido a tu vida. Y el ir cumpliendo esas cosas y darte cuenta que mira todo lo que logré hoy, aunque sean cosas simples, uno va a decir, mi vida ya tiene sentido. Y al menos te vas a animar de que al menos de a poco puedes ir haciendo cosas. Te pones como propuesta, por ejemplo, leerte un buen libro. Voy a leer este libro. Y este libro tiene 300 páginas. Lo quiero leer en 30 días. Divide 300 por 30. ¿Cuánto te da? 10 páginas por día. Entonces tú dices, hoy día tengo que leer 10 páginas de este libro. Entonces agarras, y aquí tienes la página 1, y marcas la página 10. Y hasta que no llegas a la 10, no paras. Y así haces lo mismo todos los días. Y resulta que a fin de mes te leíste un libro de 30 páginas, de 300 páginas. Y si al fin de mes te leíste un libro, a fin de año te leíste 12. Y luego vas a aumentar a 20 páginas por día. De tal manera que el año que viene te vas a leer 24. Y el año que viene te vas a leer 38. Y el año que viene te vas a leer 50. Y así, hasta que llegues a un lugar que dice, este es mi límite, pero al menos lo cumple. Y te vas a sentir muy lleno también personalmente por haber encontrado un objetivo en tu vida, que muchas veces los objetivos son cuestiones concretas y simples que podemos practicar en el día a día de cada uno de nosotros. Claro que sí. Me recuerdas eso que has mencionado, me recuerda un poco el lema de los monjes, ¿no? Ora et labora. Con tiempos y con siempre poniéndose metas muy concretas. Bueno, algunas otras preguntas nos indican cómo se afirma la identidad de un joven frente a la cultura actual que los quiere como hojas en blanco. Especialmente dándoles mucho amor. Nosotros como seres humanos, es impresionante que el mundo de hoy te predica el sexo como símbolo de felicidad. El derecho al sexo, los programas de ESI buscan hipersexualizar a los niños. Pero estos programas ideologizados se olvidan de una cosa, que el sexo siempre es parcial, porque para que haya una unión sexual verdadera se necesita de un hombre y de una mujer. Por lo tanto, yo personalmente solamente puedo ofrecer la mitad, y lo mismo que una madre. Pero sin embargo,
en cuanto al amor, yo puedo ofrecer todo. Y entonces, lo que un joven necesita hoy día, lo que un niño necesita hoy día para crecer, para desarrollarse, madurar psicológicamente, afectivamente, emocionalmente, es el amor. Mucho amor en la familia. Especialmente buscando, y a los que son jóvenes, traten de buscar un matrimonio en el cual se viva el amor, sobre todas las cosas. Donde el centro del matrimonio no sea que me quiero casar con esa chica para tener relaciones con ella. Porque si comenzaste ahí, ya comenzaste, ya, pero ya está, ya va a ser un desastre eso. Tienes que casarte, pero por amor. Y entonces cuando te casas por amor y creas una familia o formas una familia por amor y comienzas a transmitir amor a tus hijos, es el mejor antídoto ante cualquier ideología. Porque si tú te fijas, todos estos jóvenes que lamentablemente han caído en las garras del feminismo, en las garras del lobby LGBT y demás, son jóvenes que han experimentado una gran falta de amor en su infancia. Y muchos de esos papás dirán, pero yo lo amé a mi hijo. Y yo le voy a decir lo siguiente, sí, ustedes tal vez lo amaron y hicieron mucho por esos hijos, pero sus hijos nunca lo percibieron como amor. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes le manifestaban el amor trabajando, comprándole cosas, ganando más dinero para poder ir de vacaciones, pero el niño no necesitaba eso. El niño lo único que necesitaba es la compañía, el cariño, que lo escuchen, que jueguen. Muchos papás hoy en día que tienen hijos homosexuales me dicen y se dan cuenta, yo trabajaba tanto por mi familia, pero me di cuenta que lo que mi hijo necesitaba era la compañía. Entonces, ustedes quieren ayudar a sus hijos a madurar y crecer como individuos, como personas, pasen tiempo con ellos. Mucho tiempo. Y fíjate, volvemos a lo del celular y lo de la televisión. Hoy en día el enemigo número uno de las relaciones personales en una familia es el celular o la televisión. ¿Sabes que hace poco aquí en Canadá fui a comer con unos amigos y me dolió mucho? Fue hace como 2 domingos a desayunar y me dolió mucho ver una mesa, una familia, y lo notamos con mis amigos porque hablamos de muchos de estos temas, estaban todos con el celular, todo el mundo, la mamá en su mundo, el papá en su mundo, los hijos, todos en su mundo con el celular. Entonces, obviamente que ese papá y esa mamá pueden amar a sus hijos, pero sin embargo esos hijos nunca lo van a percibir porque el hijo lo percibe con los gestos de hecho al amor. No lo percibe con regalos. Tú a un hijo le puedes regalar todos los juguetes que quieras, pero el hijo no lo percibe como amor a eso. Se pone contento, pero no lo percibe como un gesto de amor. Es impresionante. El hijo percibe como un gesto de amor cuando la madre lo abraza, cuando le da un beso, cuando le dice buenas noches, cuando el papá juega con él, cuando pasan tiempo, cuando el papá lo escucha. Eso es el amor para un niño. Y si eso no está, ese niño va a crecer con problemas de la propia identidad. Y va a tener que superarlo. Y puede pasar que muchos de ustedes ahora escuchando este video digan, sí, esa fue mi realidad. Bueno, es algo que lo tienen que trabajar entonces, personalmente. Y especialmente podemos a veces aprender del error de nuestros padres para tratar de ser mejor persona nosotros. Muchas veces pasa eso, muchos chicos me escriben y me dicen mi papá es alcohólico, mi mamá es alcohólica, mi papá abandonó a mi familia o mi mamá, hay jóvenes que me han dicho mi mamá nos abandonó. Y eso es algo que ha producido una herida muy grande psicológicamente, emocionalmente. Pero sin embargo son jóvenes que tienen un deseo de bien y de crecer. ¿Es posible poder crecer ante una falencia así en la vida de uno? Sí, totalmente que es posible crecer. Porque no hay nada, absolutamente nada, que pueda limitar al ser humano si el ser humano no se victimiza. Entonces tenemos que aprovechar, si tuvimos buenos padres, aprovechar al máximo el ejemplo. Si tuvimos malos padres, aprovechar ese ejemplo para no caer en el mismo error y ser mejor personas y cortar esa cadena. Y yo he conocido muchísimos padres que son ejemplares, pero vienen de matrimonios muy difíciles, de separados, de infidelidades, pero sin embargo ellos fueron fieles a lo que significa ser un buen padre e hicieron lo posible para que sus hijos nunca tengan que sufrir lo que él sufrió. Entonces es impresionante, ¿no? Muchas mamás sobreprotegen a sus hijos porque han sufrido muchas cosas personalmente. Y en realidad no se trata de sobreproteger a los hijos de cuestiones que son inevitables en esta vida. Lo que una madre tiene que decir, un padre tiene que decir lo siguiente: yo en la vida sufrí mucho, pero eso me enseñó tal cosa. Bueno, transmitirle esa enseñanza a mi hijo. Sin que mi hijo tenga que pasar por eso, pero transmitírselo, ingeniárselas, para que mi hijo entonces sea fuerte, para que mi hijo no caiga en las redes del engaño, para que mi hijo sea un hombre de bien. Hoy en día, ¿cuál es el problema con los varones en el mundo de hoy? Que solamente buscan sexo.
pero no buscan una relación amorosa, no buscan entregarse a una joven. Entonces yo a los chicos que vienen y me preguntan consejo, yo les digo, sean el mejor varón que puedan ser. Un varón fiel, que se domine a sí mismo, que se controle, que esté dispuesto a amar, que se sacrifique. Porque si ustedes llegan a ese nivel, el día que quieran buscar una esposa la van a encontrar, pero como si nada. Porque eso es lo que toda mujer busca. Y hoy en día es impresionante que hay mujeres que no están casadas, muchísimas, no porque no quieran, no porque no tengan la capacidad de entregarse, sino porque no encuentran a un hombre maduro. Y mejor, miren, para casarse con un inmaduro que las va a hacer sufrir, mejor ni casarse, obviamente. ¿No es cierto? Entonces yo creo que también eso es importante, cómo la inmadurez ha afectado el mundo de hoy, ¿no? De una manera tremenda, lamentablemente. Pero eso también es una oportunidad para cualquier hombre bueno, ¿sí? Porque si antes había competencia, hoy la competencia es nula, ¿no? ¿Cómo era la historia? Bueno, no importa, no viene al caso, pero en definitiva, yo creo que es importante eso, trabajar con ideales, que una mujer trabaje y se esfuerce para poder algún día ser la mejor madre, la mejor esposa, lo que sea que esa mujer esté llamada a ser. Y lo mismo con un joven, que trabaje y se esfuerce con ese ideal de algún día ser el mejor padre que pueda ser. Y eso se mide por el sacrificio. Entonces, preguntarse, a ver, yo, ¿hasta qué punto me sacrifico realmente en mi vida? ¿O es todo comodidad? Así es. Y yo creo que ya con esta última pregunta, para que vayamos cerrando, ¿qué ayuda práctica podemos emplear para mejorar la tolerancia a la frustración y en sí mismos? De los niños, perdón. A la tolerancia y frustración de los niños. Muy bien, especialmente trabajar con ellos cuando uno les manda a hacer cosas y esos niños se sienten, por ejemplo, a veces el niño está jugando a algo y la madre le pide algo. Y ese niño se rechaza, dice que no, qué sé yo, dejarlo tranquilo, porque está procesando muchas veces mucho para el niño y después viene el niño solito y lo hace. Sí, entonces yo creo que a los niños hay que comenzar a entrenarlos para que comiencen a olvidarse a sí mismos. O sea, al principio va a causar un rechazo en el niño. Si uno le pidió algo al hijo y el hijo no lo hace, ir de vuelta con paciencia. Y nuevamente, de tal manera que podamos crear hábitos. Pero para eso hay que concientizar a los niños de que en la familia tienen que ayudar. Y yo creo que la familia es una escuela de virtudes impresionantes. Supuestamente es una escuela de virtudes, pero lamentablemente hoy en día no es una escuela de virtudes porque los niños hacen lo que quieren, la madre hace todo por los hijos y eso está mal. Es una escuela de virtudes en tanto y en cuanto nosotros incorporemos a los hijos a la estructura familiar en cuanto a todas las tareas que hay que hacer. Limpiar el baño, limpiar la habitación, limpiar el piso. Si tienes un perro, el alimentarlo, el sacarlo a caminar, el pasear, el cortar el pasto afuera. Si tienes un jardín, lo que sea. Pero todos los niños, no importa la edad que tengan, tienen que colaborar. Entonces, si llega la hora de comer, todos tienen que colaborar. Y es una de las maneras en que la madre se va a ahorrar trabajo también. Y todo el mundo tiene que ir a poner la mesa. No importa si el niño tiene 2 años y apenas camina. No importa, el niño puede llevar una cuchara. Pero a los niños de chiquitos hay que entrenarlos e incorporarlos en las tareas comunes del hogar. Y a medida de que vayan creciendo esos niños hay que irle dando más responsabilidades. Si con esos niños de chiquito, hábitos, de tal manera que después tú no le vas a tener que pedir. Él solito, llega la hora de comer, van a poner la mesa. Llega la hora de terminar de comer, van a levantar la mesa. Si tú te das cuenta que el niño no lo hace, entonces comenzar a educarlo y decírselo. Mira, cuando tenemos de comer tenemos que hacer tal cosa. Y así con todos los aspectos de la vida. La madre cocina, entonces los hijos tienen que estar ahí ayudando. Cortando una cosa, poniendo la mesa, pelando papa, pelando zanahoria, lo que sea. Pero a los niños hay que incorporarles y los niños después hay que enseñarles a hacer las cosas, las tareas del hogar. Yo creo que esa es la manera en la cual nosotros vamos a ayudarle a los niños a vencerse a sí mismos, a sacrificarse por los demás. Y el resultado de eso va a ser que cuando tengan 17, 18 años van a tener un nivel de frustración que va a ser muy alto. Es decir, va a ser muy difícil frustrar a un joven así. Y lo mismo, mira, lo mismo pasa con otros aspectos de la vida. Yo te pongo solamente el ejemplo del hogar.
que es algo que está muy a mano y cualquier madre lo puede hacer, pero eso pasa con el deporte, pasa con salidas que uno puede hacer, salir a la montaña, salir a cortar leña. Hay cantidad de cosas que podemos hacer realmente que nos obligan a salirnos de nosotros mismos, dejar de lado nuestro placer y hacer algo con un propósito más alto. No importa si eso me causa dolor, cansancio o repugnancia o lo que sea. El olvidarse de sí mismo y trabajar para la familia. Así es, perfecto. Pues Pablo, muchísimas gracias por tu participación, por aceptar nuestra invitación. Creo que ha sido muy enriquecedor para también llevar esto a nuestra vida práctica, que es la intención de este congreso, dar herramientas prácticas a la gente para que en este movimiento Pro Vida pues también luchemos contra nosotros mismos y también busquemos que esta causa crezca. Antes de finalizar, queremos preguntarte si todos aquellos que nos escuchan, toda la audiencia que te ha escuchado quiere conocer tu trabajo, ¿cómo pueden hacerlo? Si dispones de algún sitio web, tienes redes sociales, también sabemos que has publicado libros, si quieres contarnos un poco. Bueno, invitarlos a que me sigan. Obviamente, si están en Instagram, acá pueden ver arriba mi cuenta, Pablo Muñoz Iturrieta. Me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. En mi canal de YouTube tengo muchísimos videos y cursos que pueden ver también. A los que no hayan leído o no conozcan mi libro, los invito a que lo lean para profundizar sobre estos temas que aquejan a nuestra cultura. Atrapado en el cuerpo equivocado. Si son de Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Colombia y Costa Rica, y de Europa, cualquier país de Europa, lo pueden encontrar en la página del libro atrapadoenelcuerpoequivocado.com. Si son de Argentina, escríbanme por la página o por medio de acá, yo les paso el contacto de acuerdo a la ciudad. Está disponible en Argentina en todas las ciudades, todas las provincias de la Argentina. Pero si no son de Argentina, entonces por medio del sitio web. Para los que sean de algún país donde el libro no ha llegado todavía, como Guatemala, Nicaragua, Perú, Ecuador, está disponible en Amazon versión digital. El libro. Así que, y dentro de poco, en una semana lo anuncio, está saliendo un libro nuevo que se va a llamar Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Va a ser un libro, yo creo, muy bueno realmente para jóvenes, para estudiantes, para padres, para formarse acerca de las mentiras que nos cuentan en el mundo de hoy y mostrar la otra cara de la moneda realmente Es un libro que apunta a la formación personal para padres, para docentes y para jóvenes también. Yo creo que va a ser un libro muy importante para jóvenes, para realmente formarse y animarlos a hacer ese esfuerzo de crecer personalmente. Excelente, pues muchísimas gracias Pablo. Nuevamente invitamos a toda nuestra audiencia que no conoce el trabajo de Pablo a que se acerquen. Creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha contado y seguro que con los textos y con los libros y con todos sus videos, todo lo que ha publicado, pues nos será a todos mucho más útil para profundizar en estos temas. Nuevamente te agradecemos, agradecemos a toda nuestra audiencia que estuvo aquí conectada. Vamos a dejar este video grabado en nuestro feed para que todos aquellos que quieran difundirlo pues puedan hacerlo para que esta voz también llegue a otras personas que tal vez lo necesiten. Y nada, pues así nos despedimos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a ti Pablo y estamos conectados en esta lucha pro vida. Un saludo enorme, gracias a ti también y a todos los que han estado escuchando, animarlos a seguir en esta batalla cultural que es importantísima y central realmente para nuestra sociedad. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.